Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor, ¿verdad? Bendito sea Dios que podemos estar aquí reunidos y pues tengamos en nuestras oraciones a los muchachos que están bien, gracias a Dios. Y vamos a superar esto. Superamos la otra vez, ¿verdad? Que no conocíamos, que no sabíamos cómo era la enfermedad. Ahora va a ser más fácil. Además de ellos hay que confiar que ya tienen también pues anticuerpos, ¿verdad? Y sobre todo hay que confiar en quién. Así es, en el doctor de doctores, en ese hay que confiar. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Como cantaba la hermana Berta, todos cantábamos, ¿verdad? Pero la hermana Berta que nos dirigía en esas alabanzas tan bonitas de que mi vida está confiada en quién, en Dios. Entonces no temeré, no hay que temer. El temor es la primera arma que el enemigo utiliza, ¿verdad? Para frustrarnos, para detenernos, para ponernos piedra de tropiezo, es el temor. Pero sin embargo, al único que debemos de temer, ¿a quién es? A Jehová. El principio de la sabiduría, dice la Escritura, es el temor a Jehová. Y ese temor no es de miedo, sino es un temor a fallarle, un temor a separarnos de Él, como la hermosa reflexión que nos hacía el pastor, ¿verdad? De ese dolor de Jesús fue esa separación con el Padre. Ese dolor debiéramos tener nosotros cuando estamos haciendo las cosas mal, ¿verdad? Y nos damos cuenta, de hecho lo sentimos, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta, sentimos ese dolor. Si no sentimos ese dolor, hay que preocuparnos, ¿verdad? Porque el que nos hace sentir ese dolor de lo que estamos haciendo mal, ¿quién es? Nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando usted se sienta mal por algo que hizo, no se quede ahí, vaya a los pies de Cristo, pida perdón, porque eso es lo que el Señor quiere. Él ya sabe que hicimos las cosas mal, pero Él quiere que vengamos arrepentidos a sus pies. ¿Y ustedes creen que los cristianos no debemos de sufrir? Vamos al Salmo 34 y vamos a leer el versículo 19 para ver qué dice la palabra de Dios sobre el creyente, si le está permitido sufrir o no. Salmo 34, versículo 19 dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Quién es el justo? Aquel nacido de nuevo, ¿verdad? Del agua y del Espíritu. Ese es el justo. Muchas, fíjese que no son poquitas, muchas, dice, muchas son las aflicciones del justo. Pero aquí viene lo bueno. Pero de todas ellas le librará Jehová. De todas, no dice que de algunas, de todas. Así que mi hermano, cuando estemos en esas aflicciones, no tengamos temor, sino debemos de tener confianza en que Dios hará. Y vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y que sea Él el que obre en nosotros, que sea Él obrando en cada uno de los corazones de nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por este día que nos has permitido estar en tu casa, mi Señor. Bendito sea, Señor, por tu misericordia renovada cada mañana. Y hoy que nos permitiste venir aquí, reunirnos, mi Dios, orar por los que no están, orar por nosotros mismos, por nuestras familias. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y misericordia. También, Señor, si hay en nosotros, en cada uno de nosotros, algo que a ti te estorbe, Señor, para que tu Santo Espíritu obre hoy aquí, Señor, en este lugar, quítalo, mi Señor. Tú tienes el poder para hacerlo, mi amado Señor. Quítalo para que nosotros seamos esos vasos limpios, esos odres nuevos, mi Dios, para que hoy tú deposites tu palabra en nuestros corazones, mi Dios, y de fruto agradable. Así es, Señor. En tus manos nos quedamos, Señor, y hágase tu voluntad en este lugar. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Estamos en las manos del Señor. Entonces, para aprender sobre las aflicciones del justo, no del inconverso, que también sufren, ¿verdad? No, de los justos, de aquellos que aman al Señor, que le han entregado su vida. Los sufrimientos del creyente tienen un propósito. No son nomás porque sí. Dios los permite con un propósito.
propósito. Dice que son necesarios para que nuestra vieja naturaleza, es decir, como dice el apóstol Pablo, nuestra antigua manera de vivir, muera. Para eso son necesarios los sufrimientos. Cada sufrimiento que vamos pasando nos va haciendo morir a nosotros mismos, para que en nosotros mismos, mientras el antiguo hombre va muriendo, o mujer, ¿verdad?, el nuevo va creciendo. ¿Y quién es el nuevo? El que está en Cristo. Es decir, antes andábamos en desobediencia, ¿verdad?, haciendo mil cosas que al Señor dice que no le agradaban. Pero venido el Señor a nuestra vida, empezamos a cambiar poco a poquito, a transformar nuestra vida. Ese es el propósito de los sufrimientos, transformar nuestra naturaleza, que ya no sea nuestro sentir carnal, sino espiritual. Y cuando entendemos las cosas espirituales, todas las aflicciones las vemos más chiquitas. Pero cuando nosotros somos carnales, todo lo vemos grande. Como dice en el mundo, se ahogan en un vaso de agua, ¿verdad? Dicen ahí en el mundo, un dicho, te ahogas en un vaso de agua. Así es cuando somos carnales, pero cuando somos espirituales, claro que nos vamos a preocupar, pero confiamos en que Dios va a hacer. Nuestra vida ya no está confiada en nosotros, ni en nuestra inteligencia, ni en nuestro dinero, ni en las relaciones que tenemos, no. Nuestra vida está confiada en aquel que lo permitió y que Él mismo dará la salida. En Él está confiada en nuestra vida. Si nosotros creemos que estamos sufriendo mucho, quizá alguno de nosotros diga, yo sufro mucho, estoy sufriendo mucho. Meditemos un ratito hoy, meditemos en Job. ¿Recuerdan al gran Job? Lo perdió todo: casa, terrenos, sembradíos, bodegas, almacenes, todo lo que tenía. No tan solo lo perdió eso, sus ganados, su familia, pero le quedó la esposa. Esa le quedó. Y en lugar de consolarlo y amarlo y decirle, mi amor, Dios nos va a sacar adelante, no, estaba contra él. Es decir, entonces Job estaba solo, ¿verdad? No tenía nada, ni quien lo consolara. Vienen sus amigos a visitarle y le dicen, ¿qué habrás hecho? Porque estás sufriendo, ¿verdad? No tenía nadie, Job. Pero en todo, dice la palabra de Dios, en nada Job ofendió a Dios, sino que Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de volver. Dios lo dio, Dios lo quita, entre otras muchas cosas que dijo Job, ¿verdad? Entonces, si nosotros creemos que alguien sufría, ahí tenemos a Job. Varones, puros varones. Abraham. ¿Qué habrá sentido Abraham cuando el Señor le pidió que llevara a su hijo al monte Moria y lo sacrificara? Y aparte que eran 3 días de camino. ¿Se imaginan el sufrimiento de Abraham caminando 3 días de camino con su hijo contento al lado, que no era un niño, era un muchacho, un joven, ¿verdad? No dice de qué edad, pero era un joven. Entonces, el sufrimiento de 3 días hasta que el Señor le responde. Pero ¿dónde estaba la confianza de Abraham? Cuando le dice a los sirvientes, a los siervos, esperen aquí, cuiden el burro, el muchacho y yo iremos y volveremos. No dijo iremos y yo volveré. El muchacho y yo iremos y volveremos. Allí estaba la confianza de Abraham en la aflicción. Allí estaba su confianza. José, despreciado por sus propios hermanos, metido lo querían matar. Y uno de ellos, Rubén, dijo, no, metámoslo en un pozo. Pero de igual forma se iba a morir ahí de sed y de hambre. Lo metieron en un pozo. Luego, no, mejor vendámoslo. Lo vendieron. Llevado, desnudado para ver si tenía alguna cicatriz, algo. Revisado, desnudo. Pasó esa vergüenza. Luego lo llevaron a vender. Otra vez desnudarlo, ¿verdad? Para que lo vieran cómo estaba, como una res prácticamente. Y luego alguien lo compra. Pero el Señor allá en Egipto lo engrandeció y lo utilizó para su propósito, para salvar a su pueblo del hambre muchos años después. David,
primero perseguido por Saúl, ya había sido ungido, y luego perseguido por su hijo, por su hijo que quería su reino. Daniel, llevado también como esclavo, y luego metido en el foso de los leones. Jamás Daniel. ¿Saben por qué lo metieron al foso de los leones? Porque oraba. Ese era su pecado, orar. Porque estaba orando, por eso lo metieron en el foso. Y se había prohibido orar. Y alguien fue con la intriga de que estaba orando y fue metido al foso de los leones, porque estaba orando. Pero de ahí lo sacó Dios. Los profetas. ¿Ustedes recuerdan cuando han leído la Biblia cómo murieron los profetas? Todos no murieron por otras personas, murieron por el pueblo de Dios, su propio pueblo. Por eso Jesús les recriminó cuando les dijo: ustedes que matan a los profetas. ¿Se acuerdan? A Esteban lo mataron por decir eso. Esteban les dijo: a ese Jesús que ustedes crucificaron, porque traían la herencia de sus padres, ¿verdad?, que mataron a los profetas. Y Esteban fue apedreado y muerto ahí. Y dice la escritura que la cara de Esteban cuando estaba muriendo era como de un ángel, dice. No estaba enojado, no estaba amargado. Dice que su cara irradiaba la paz como un ángel mientras moría, porque él sabía a quién le pertenecía. Nosotros, hermanos, sabemos a quién le pertenecemos. Nada nos puede robar el gozo, nada, porque el gozo solamente nos lo da el Espíritu Santo que va dentro de nosotros. Nada nos lo puede robar, ni tribulación, ni nada. Dice Pablo: ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, nada nos puede separar del amor de Dios, dice el apóstol Pablo. Otro que sufrió Pablo, en prisiones se la pasó Pablo, perseguido, apedreado. Una vez casi lo matan, ¿verdad? Y dice él que fue llevado al tercer cielo, ¿verdad?, dice Pablo. Y donde se le revelaron cosas que ni siquiera las pudo escribir, porque no las hubiésemos entendido. Se le fue revelado. Finalmente, ¿cómo murió Pablo? ¿Se acuerdan? Decapitado. Fue cortada su cabeza. Nadie que ande bien, mis hermanos, la va a pasar bien. Nadie que ande bien. Pero ojo, hay que tener cuidado, porque el Señor Jesucristo dijo que qué mérito tenemos si nos halagan nuestros familiares o los que nos quieren. No, nos tienen que halagar los demás, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro, basado en eso, dijo que qué mérito hay si sufrimos por nuestros pecados, por nuestra manera de vivir. No, aquí se está refiriendo a estos sufrimientos por la palabra de Dios, por el cumplimiento de la palabra de Dios, porque usted se está guardando para el Señor. A esos sufrimientos se refiere, no a los sufrimientos que son consecuencia de nuestros actos, no, a esos no. Mujeres, nosotras como mujeres creemos que sufrimos. Piensen en esos 3 días de Sara, sabiendo que su hijo iba a ir a ser sacrificado. ¿Cómo se habrá sentido Sara? ¿Cuán grande habrá sido la tristeza? Noemí, cuando regresó de Moab a la tierra de su parentela, ¿cómo venía Noemí? Sola, ¿verdad? Había enterrado a su esposo y a sus hijos. Sola había quedado. Solo una nuera que la quiso seguir, la acompañaba. ¿Han pensado en el sufrimiento de María? ¿Han pensado en el sufrimiento de María? Cuando iba caminando, viendo sufrir a su hijo, viendo que lo escupían, que lo insultaban, esos mismos que les había multiplicado los panes, esos mismos que les había sacado demonios, que les había curado sus enfermedades, eran los mismos que le gritaban, lo vituperaban. ¿Habremos pensado un rato en el sufrimiento de María? No abrió su boca, María. No dice la escritura que agarró a todos a manotazos, a pedradas, a insultarlos, a hablar mal de ellos. No, María caminó, acompañó a su hijo, porque la vida de María estaba confiada en Dios. Por eso fue elegida. Por algo le eligió el Señor para la madre de Jesús. Y ahí va Jesús. Y podemos decir: no, pero Él era Dios, iba a resucitar. Pero María no era Dios. María era una mujer como usted o como yo, con los mismos sufrimientos, con las mismas debilidades, con las mismas tendencias a pecar que nosotros. Pero ella se mantuvo ahí, ¿verdad?, firme y fiel al lado de su hijo. No estaban los discípulos
discípulos, como acaba de decir el reverendo hace un rato. No estaban los discípulos. Ni siquiera Pedro, que era tan valiente, ¿verdad? No estaba ahí Pedro. Solo estaba el discípulo menor acompañando a María, que es Juan. Así que si nosotros queremos realmente conocer a Jesús, mis hermanos, leamos Juan. Leamos Juan y vamos a conocer realmente a Jesús, como lo veremos cuando estemos morando con Él. Los otros evangelios también nos hablan de Jesús, de la vida terrenal de Jesús, pero Juan nos habla de la vida de Jesús antes de venir, durante su estancia en la tierra y después que se fue, y cómo será nuestra vida con Él. Toda la vida de nosotros en Jesús está en Juan. No se lo pueden perder, léanlo, mis hermanos. Pero fíjense que Job, cuando vamos ahí en el libro de Job, al capítulo 13 y versículo 15, ahí podemos leer lo que Job exclamó en medio de la aflicción. He aquí, aunque él me mate, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Aunque Dios me mate, dice Job, aunque Dios me mate, yo permaneceré fiel, dice Job, ¿verdad? Yo ahí estaré. No obstante, ojo, defenderé mis caminos, dice, delante de él. A veces nos afanamos demasiado por lo que otros piensan de nosotros, pero ya les decía la otra vez en la clase, la versión original, ¿quién la tiene? ¿Quién tiene la versión de los hechos tal como sucedió? El Señor. Él lo sabe todo. No importa lo que digan, no importa lo que piensen los demás, que no, eso no te aflija, que eso no te traiga aflicción. El Señor tiene la versión original de los hechos. Usted puede pensar, se puede imaginar, le pueden decir, no importa. Lo que importa es lo que Dios vio y oyó. Eso es lo que importa, mis hermanos. No se les olvide eso. Eso les va a ayudar en la aflicción, porque las aflicciones no todas son enfermedades o problemas. A veces las aflicciones también son mentales, ¿verdad? O sentimentales. Entonces tenemos que considerar toda la palabra de Dios para nuestra vida. ¿Qué dijo? Me encantó lo que dijo el reverendo. Decían palabras que no estaban en la Biblia. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a hablar conforme a la palabra de Dios, no decir palabras que no están en la Biblia, ¿verdad? Y a veces hay cristianos que dicen unas palabrotas que no las vamos a encontrar en la Biblia. Entonces nuestra manera de hablar tiene que también ir cambiando de acuerdo a la palabra de Dios, porque si somos, imagínense, en el reino no vamos a hablar así. Y el reino se vive desde aquí. Jesucristo, cuando empezó su ministerio, dijo: hoy el reino de Dios se ha acercado. Cada que usted le predica, evangeliza, usted vive la palabra de Dios desde el día que se convirtió a Cristo. El reino de Dios usted lo está viviendo en la tierra. No se espere a cuando esté allá, porque quizá llegue y el Señor le diga: apartados de mí. No, desde ahora empiece a vivir como si estuviera en el reino de Dios. Esa es la única forma que usted se va a santificar, mi hermano, si desde hoy empieza a vivir como si estuviera en el reino de Dios. Esa es la manera que Dios quiere que vivamos. Ahora, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué los cristianos sufrimos? Quizás están ahorita ustedes preguntando, ¿pero por qué? Si es un Dios bueno, ¿por qué sufrimos? Hay una razón, le dije al principio. El Señor tiene propósito en todo lo que hace. Solamente he elegido 3 puntos. El número 1, ¿por qué sufrimos? Dice, porque vivimos en un mundo caído, ¿verdad? ¿Cuándo este mundo cayó en pecado? Con la desobediencia de Adán y Eva. Por un solo hombre, dice, entró la muerte al mundo, porque la desobediencia te lleva a pecar y el pecado te lleva a la muerte. La paga del pecado, dice el apóstol Pablo a los romanos, la paga del pecado es muerte. Por eso Jesús tenía dolor espiritual, porque él estaba separado de Dios. Por eso es que él fue a la tumba, porque cargaba nuestros pecados.
pero el Señor lo levantó. Cuando Satanás miraba y sus demonios a Jesús en la cruz, quizá estaban haciendo fiesta, ¿verdad? Lo vencimos, está vencido. Ya este pueblo seguirá pecando. No habrá nadie quien los salve. Seguirán en la misma como Adán y Eva y como todos. Voy a influenciarlos a todos. Quizá eso estaban diciendo. Pero ¿qué creen? Cuando Jesús bajó a los infiernos y le sacó el acta de los decretos, ¿verdad? La tengo en mis manos. La he anulado. Ya no existe más. Está anulada. ¿Para quién? ¿Para quién se anuló esa acta que tenía todos nuestros pecados, toda nuestra inmundicia? Para el que la quiera recibir. No es para todos. Jesús la anuló para todos, pero solo la va a recibir el que quiera recibir. Y eso es de decisión. Dios no obliga a nadie. Cada quien decide, acepta ese regalo. Por eso es por gracia. Nada podemos hacer porque ya alguien pagó. ¿Cómo voy a ir a pagar yo algo que ya alguien pagó? Nuestra salvación ya está pagada en la cruz. Pero, ¿qué habrá hecho Satanás y los demonios? Tiemblan, dice Santiago, cuando vieron a Jesús vivo con el acta en la mano, porque él bajó a darles cuenta. Miren, no me vencí. Y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar en mí, que he vencido ¿a quién? Al mundo. El Señor no nos dijo que no íbamos a tener aflicciones, pero dijo que confiáramos en Él, que Él venció al mundo en la cruz. Ahí fue donde venció. Entonces, como vivimos en un mundo caído, cuya influencia es de Satanás. Satanás no es omnipresente. Él no está aquí, allá, no. Él utiliza a sus demonios y también utiliza a las personas que están en desobediencia. Y a los inconversos, desde luego, esos son de Él. Los utiliza para hacer caer a sus hijos. Tengan también eso en cuenta, mis hermanos. Lo dice la Escritura. Y nosotros como cristianos, mis hermanos, por vivir en un mundo caído, tenemos una lucha diaria, todos los días, una lucha diaria. Pero ojo, esa lucha no trae sufrimiento. Si a usted esa lucha le trae sufrimiento, entonces usted no tiene al ayudador, que es el Espíritu Santo. La lucha diaria no trae sufrimiento, porque Dios no es tan malo para hacernos sufrir todos los días de nuestra vida. Si nos está diciendo que la manifestación del fruto del Espíritu es gozo, se estaría contradiciendo, haciéndonos sufrir todos los días de nuestra vida. No, nuestra lucha diaria. Vamos a Efesios 6 a ver qué es nuestra lucha diaria. Pero antes, mientras ustedes buscan Efesios, les voy a leer Santiago. Dice Santiago 4, 7, 8 para los que toman nota. Dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Entonces vamos a Efesios 6, versículo 11 hasta el 16 dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Esa lucha la vamos a tener todos los días, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a defender en esa lucha? ¿Cómo nos vamos a defender del enemigo? Y él ya no tiene poder sobre nosotros, pero sí nos puede tirar piedritas, hacernos caer en tentación. Ahí es donde está la lucha, para no caer en la tentación. Y la lucha dice que está en el medio, donde tú te desenvuelves. Cada quien sabe cómo es su medio, cómo son sus relaciones, cómo es su familia, dependiendo. No todos tenemos las mismas luchas, ojo. Habrá alguien que tiene una familia tranquila, pasible. ¿Cuál lucha? Orar, velar. Habrá otro que tiene una familia conflictiva, tiene una gran lucha, ¿verdad? Algo otro que va a un trabajo donde los compañeros son buenos, lindos, y algo otro que tiene unos compañeros con un vocabulario, con unos vicios, con unas groserías, tiene una lucha. No son igual todas las luchas. Y el pasar bien o mal esa lucha depende de la comunión que cada uno tiene con Dios. De eso depende. Si yo tengo una gran comunión con Dios, así una comunión con Dios de oración, de obediencia, dice Jesucristo,
llevar mi yugo y la carga será ¿cómo? Ligera. Si tengo esa comunión estrecha con Dios, las luchas las voy a poder sobrellevar. Porque la lucha es en el medio que me encuentro, pero también es con mi carne, con mis deseos, con mis ideas, que a veces mis ideas no se quieren alinear a la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios me marca por un lado y yo quiero ir por otro. Esa es otra lucha que tengo en mi carne, mis deseos que no le agradan a Dios. Otra lucha es las tentaciones, que son los dardos que habla la Escritura. Es una lucha para no caer en la tentación. Y dice ahora sí, ya lo tienen, ¿verdad? Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las tentaciones son las acechanzas del diablo. Porque dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Entonces dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados en el aire, mis hermanos, espirituales, contra potestades, contra los gobernadores. ¿De dónde son estos espíritus? No son del cielo, de las tinieblas son, contra huestes espirituales. Es decir, que no es un espíritu que viene nomás y te influencia, son varios. Tengan cuidado, son varios. Hueste significa un grupo de espíritus queriendo hacerte caer. Espíritus de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios. Y eso, mis hermanos, es lo que se nos olvida cuando estamos en un problema. Se nos olvida que tenemos que tomar la armadura de Dios. Se nos olvida. Por eso Jesús dijo, velad y orad para que no se nos olvide. Dice, tomar toda, no un poquito, toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Todos vamos a tener un día malo en algún momento de nuestra vida, ya sea una enfermedad, un conflicto, un choque, lo que sea. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener un día malo, pero para entonces hay que estar preparados. Estar, como dice, firmes. ¿Firmes en qué? Con la verdad. Estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad, mis hermanos? La palabra de Dios, con la verdad. ¿Vestidos con qué? ¿Con la coraza de qué? De la justicia. Es decir, que ya hayamos sido salvos, ¿verdad? Porque al justo Dios lo cuida, al inconverso no, él está en las manos de Satanás. Que estemos revestidos de justicia significa que ya le pertenecemos al Señor, que somos salvos. Entonces, si somos salvos, nos guiamos por la palabra de Dios, por la verdad, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. En el Evangelio tenemos paz. Ya no andamos en contiendas ni pleitos, tenemos paz. Sobre todo dice tomar, sobre todo lo que ya dijimos, tomar el escudo de la fe. Jesús tenía fe, nos acaba de decir el reverendo, ¿verdad? El dador de la fe, el autor de la fe. Tomar el escudo de la fe, con que podráis, dice, apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomar el yelmo de ¿qué? De la salvación. ¿Y la espada de qué? Del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, si usted es justo, si usted es salvo, aquí tiene, enmárquelo, ráyelo, enciérrelo. Aquí tiene cómo defenderse de todas las aflicciones que le envía el enemigo. Ahí están, mis hermanos. Tengan ustedes por seguro que les va a servir si ustedes traen a su corazón. Y si no se acuerdan, vayan, agarren su Biblia. La Biblia no se la van a entregar al Señor cuando ustedes se vayan de aquí, aquí se va a quedar. Ustedes no pueden insultar la palabra de Dios, pero sí la pueden rayar. No hay problema que si la rayan para eso, no para anotar un número de teléfono. Si la rayan para encerrar ahí algo que a ustedes les va a cambiar creen que les va a ayudar a cambiar su vida, háganlo. Quiero compartirles nada más 2 versículos que dicen: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia manera de vivir.
lo que les decía al principio. La lucha de nosotros es de mantenernos en el camino, de mantenernos firmes en la fe. Esa es la lucha. La lucha no es que Dios me mandó esto y estoy sufriendo porque Dios me lo mandó. No. Dios no nos manda eso. La lucha es porque somos un cuerpo que tiende al pecado, ¿verdad? Ningún santo se va a ir al cielo sin haber pecado después de haberse convertido a Cristo. Después de la conversión vamos a pecar, mas no practicar el pecado. Supongamos que en alguna vez usted le dio oído a algo que no debía escuchar. Alguna vez, luego se dio cuenta, se arrepintió, le pidió perdón a Dios, Dios le perdonó. Pero si siempre le está dando oído, entonces dice Juan, usted no es de Dios porque está practicando el pecado. Cuando es alguna ocasión y usted ya no vuelve a hacer eso, pero va a cometer otro pecado. ¿Quién sabe cuál, verdad? Satanás le va a tirar otro dardo y a lo mejor va a caer, pero ya no va a ser el mismo, porque el que practica el pecado es el diablo, pero el que peca, abogado, el que es de Dios y peca, no dice siempre peca, no dice practica, peca alguna vez, abogado tiene en el cielo. Esa es nuestra confianza, que tenemos abogado en el cielo. Ojo, pero no pequemos pensando que Jesús nos va a abogar por nosotros, porque eso se llama iniquidad, y los inicuos no heredan el reino de los cielos, mis hermanos. Entonces, el primer punto, la lucha diaria, ya entendimos que no viene de Dios, sino viene del enemigo y viene de nuestra carne, de nuestra naturaleza. Conforme sujetemos más nuestra carne a la palabra de Dios, van a ser menos las luchas. De nosotros depende. Si nos sujetamos al Señor, la carga será ligera, dijo el Señor Jesucristo. El siguiente punto son 3. Nuestro carácter necesita ser transformado. Por eso también tenemos aflicciones. Esas sí vienen de Dios y se llaman, ¿cómo? Pruebas. Muy bien, mi hermano. Se llaman pruebas y esas sí las manda Dios, pero para llevarnos a otro nivel espiritual, no carnal. No, yo le gané, no. Eso no, eso es del diablo. A otro nivel espiritual, manso, humilde, de amor eterno, del amor de Corintios 13. A otro nivel espiritual. Y ahí es donde entra lo que le decía hace rato. Perdiendo también se gana. El águila, mis hermanos, no pelea en la tierra con la serpiente. ¿Qué hace el águila con la serpiente? La atrapa y ¿a dónde se la lleva? A su terreno. Ella no pertenece al suelo, ella pertenece a las alturas. Por eso se lleva a la serpiente a sus alturas. Y allá la serpiente no puede hacer nada. Yo creo que con el solo levantón la marea. Pelea en su terreno. Si usted es hijo de Dios, ¿qué hace peleando en el terreno de las tinieblas? En los chismes, en las contiendas, en los gritos, en las alegatas. ¿Qué hace peleando ahí? Deje que ruede el mundo, pierda para que gane allá. Usted pelee en el terreno espiritual. Usted pelee con la palabra de Dios. Y cuando estoy hablando de pelear, no estoy hablando de pelear con el otro. Nuestra lucha no es con el otro. Estoy hablando de pelear en oración, en comunión con Dios. De esa pelea estoy hablando, no de gritos, no de confrontar. Estoy hablando de pelear en oración. Doble su rodilla, ayune. ¿Qué dijo Jesús? Esto no sale sino con oración y ayuno. El águila no pelea en las tinieblas, no pelea en la tierra, no se rebaja la serpiente. El águila se sube al terreno de ella. Los hijos de Dios nos debemos subir al terreno espiritual, pero a veces la serpiente nos revuelca. ¿Saben por qué? Porque nosotros nos separamos de Dios. Por eso, separados de mí, dijo el Señor en Juan 15, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Doble su rodilla, vaya y ore, ayune, entréguele al Señor esa enfermedad, ese problema, ese conflicto, ese dolor, esa vergüenza, cual sea lo que esté pasando, entrégueselo al Señor, ese mal pensamiento, entrégueselo al Señor y Él hará. Nosotros nada podemos hacer, solo entregarnos al Señor y Él es el que lo va a hacer. Confiemos. Por eso leímos Efesios 6, confiar en Dios, revestirnos de su coraza.
Entonces, ¿por qué Dios permite la prueba? Ya dijimos, para transformarnos y llevarnos a otro nivel espiritual. ¿Las pruebas serán todos los días o serán temporales, mis hermanos? Temporales. No, la lucha es todos los días, la prueba es temporal, por el tiempo que Dios necesita para transformar ese día o una semana o un mes, depende de lo que Dios quiera, ¿verdad? Ojo, la prueba viene también para fortalecer la fe. Cuando nosotros salimos de una prueba, ¿acaso no nos sentimos mejor espiritualmente o nos sentimos así derrotados? Si viene de Dios, nosotros nos vamos a sentir mejor, mis hermanos, con más lucidez, ¿verdad? Como que ahora veo las cosas mejor, como que ahora las entiendo más, nos vamos a sentir con más ánimo. Y cuando venga otra prueba, muchas veces también en estas pruebas, mis hermanos, el Señor nos está preparando porque Él sabe lo que viene en el futuro. A veces nos da pequeñas pruebitas porque en el futuro nosotros vamos a pasar por algo muy fuerte, muy doloroso, muy grande. Y con estas pequeñas pruebas, lo que el Señor está haciendo, mis hermanos, forjando nuestro carácter para cuando atravesemos aquello. Acuérdense que el Señor sabe todo lo que va a pasar en nuestra vida. Nosotros no lo sabemos. Por eso confiamos nuestra vida en Él. Pero Él sabe lo que vamos a pasar en algún momento. Y mientras nos va preparando. Y la lucha diaria es eso. Dejar que el Señor trabaje en nuestro carácter. Con cada cosita que vivimos todos los días, debemos de dejar que el Señor trabaje en nuestro carácter. Yo he hecho un ejercicio en los últimos tiempos, quizá les sirva, se los comparto, poner las manifestaciones del Espíritu en un lugar donde la vea todos los días, porque ahí yo de repente paso y lo miro y digo, en esto fallé hoy, y ponerme a cuentas con Dios. Entonces las manifestaciones del Espíritu, si nosotros las estamos cumpliendo, significa que vamos bien, ¿verdad? Que el Señor se está agradando. Dice Isaías que cuando nosotros estamos caminando bien con el Señor, dice que a Él sube un grato olor. Así lo compara, que es como un perfume, ¿verdad? Que sube hacia el Señor, dice que un perfume. ¿Recuerdan cuando el Señor mandó el diluvio? Dice que la maldad de los hombres llegó hasta allá, el olor fétrido de la maldad de los hombres, dice que llegó hasta Dios y por eso mandó el diluvio. Pero también cuando usted va caminando, dice Isaías, recién lo vimos hace poco, dice que un grato olor sube al Señor y se agrada. Eso es la gracia, eso es vivir en la gracia, agradando al Señor en todo. Vamos a ir a Primera de Pedro y les voy a leer Santiago 1, versículos 2 y 3, dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. ¿Qué produce la prueba? A ver, mis hermanos, ¿se acuerdan? ¿Qué produce la prueba? Paciencia. La prueba produce paciencia. Tengan eso en su mente y su corazón. Cuando están en pruebas, no se impacienten, porque la prueba produce paciencia y fortalece la fe y te ayuda a crecer espiritualmente. Eso hace la prueba. Pero a veces podemos confundir la prueba con la lucha. La lucha es diario, las pruebas son a veces. Y vienen de Dios, y de Dios mismo va a venir la solución, que ustedes van a decir, no me esperaba esto, van a decir, pero va a llegar, porque viene de Dios. Y Él da la prueba, pero Él también da la salida. Primera de Pedro 1, vamos a leer. Aquí Pedro está hablando de la salvación, de Jesucristo, de lo que hizo por nosotros, ¿verdad? Pero en el versículo 6 dice, en lo cual dice, ya que fuimos salvos, ¿no? Vosotros, dice, os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, van a tener que ser afligidos en diversas pruebas. Es que Pedro nos está diciendo, bueno, ya fuiste salvo, ya no vas a ir al infierno, pero ojo, vas a pasar por pruebas. Pero ¿qué dice? Si es necesario. Quiere decir que entre más obediente sea usted a la palabra, menos pruebas va a pasar. Pero sí va a tener.
porque acuérdese que usted todavía no es un ángel o un ser glorificado. Va a pasar por pruebas, pero no tantas. Dice que si es necesario pasaremos, seremos afligidos por diversas, no una ni dos, diversas pruebas. ¿Para qué? Aquí dice el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Así va a terminar después de la prueba la fe, más preciosa que el oro, mucho más preciosa, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo venga, pero antes de venir, cuando nos haya llevado con Él, antes de venir a reinar, Él vendrá por su iglesia, la llevará con Él y la juzgará. No la va a juzgar para que vaya al infierno, la va a juzgar por lo que hizo y lo que dijo después de conocerlo, y por lo que pensó también, por lo que pensamos, por lo que hicimos y por lo que dijimos, ¿verdad? Después de haberle conocido, porque antes de haberle conocido, el Señor hizo borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Y dice que lanzó al fondo del mar, es un ejemplo, no quiere decir literal que lo lanzó. Dice que los pecados los lanzó al fondo del mar, porque nadie iría al mar a sacar un pecado, ¿verdad? Es que ya Dios se olvidó de esos pecados. Pero Dios te está anotando en su libreta, en su libro te está anotando cada acción que estamos haciendo ahora que ya lo conocemos. Lo que hicimos, lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, lo que hemos pensado, y ojo, lo que sabiendo que era bueno no lo hicimos también. Como el siervo aquel negligente, ¿se acuerdan? Que Dios le quitó lo que le había dado porque sabiendo lo que tenía que hacer no lo hizo. Es que tuve miedo, no lo hice, mejor lo guardé. No, hay cristianos, mis hermanos, que no le hacen daño a nadie, son unos santos, pero no hacen nada por nadie, porque ellos no se quieren meter en problemas, no hacen nada por nadie. Ellos están guardaditos, van a la iglesia, no hablan, no se meten en problemas, regresan a su casa, son santos, ni siquiera visitan a los familiares porque ahí son inconversos, tienen una vida santa a los ojos de aquí, pero el día que lleguen a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, van con las manos vacías. A nadie le hablaron, a nadie corrigieron, a nadie amonestaron, a nadie exhortaron, que quizás estuvo en sus manos haberle exhortado para que dejara de pecar, y no lo hicieron, van con las manos vacías. Por ahí es donde el Señor Jesucristo dice que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, también es pecado, mis hermanos. Eso es lo que el Señor le llamó negligencia, ¿verdad? Siervo negligente. Entonces, ¿por qué es que vamos a pasar por pruebas? Porque tenemos que ser pasados por el fuego, ¿verdad? Como el oro, dice, pasados por el fuego. Porque al pasar por el fuego, si somos hijos de Dios, vamos a seguirlo siendo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Pasó por todo esto el hijo pródigo, pero nunca dejó de ser hijo, ¿verdad? Vamos a ver el último punto. Otra razón es la disciplina. Ya vimos la lucha es diaria, la prueba es temporal, Dios la manda de vez en cuando, pero vamos a ver la otra se llama disciplina. Y ojo aquí con la disciplina, también la manda Dios, manda para corregir y redarguir. ¿Qué significa redarguir? Confrontarte con tu realidad. Tú muy santo, ¿verdad? Pero mira, no estás siendo santo a la luz de la palabra de Dios. Eso es redarguir, confrontarte con la palabra, ya sea cuando tú lees, cuando te predican, cuando te enseñan, cuando te evangelizan en una canción, en lo que sea. Dios tiene, dice Efesios, una multiforma, es decir, una multitud de formas de llegar a ti. La disciplina es para que corrijas el rumbo o te vas con el Señor. ¿Y cuánto puede durar la disciplina? Cuanto tú dures en volver tus ojos al Señor, en corregir el error. La disciplina, ¿cuánto dura? Depende de ti. Si yo me disciplino rápido voy a tener paz, gozo, amor, todas las manifestaciones del fruto del Espíritu. Ya no voy a estar ni amargado, ni dolido, ni triste, ni enojado. Ya no voy a tener nada de eso si me disciplino. Si no me disciplino, viviré por muchos años así hasta que me muera. Y quizá el Señor me lleve antes.
A veces oímos mucho en las predicaciones que las enfermedades vienen por el pecado, ¿verdad? Por la desobediencia. Pero son las enfermedades del alma. ¿Cuáles son las enfermedades del alma, mis hermanos? El estrés, la angustia, la falta de perdón, que es la amargura, ¿verdad? La Biblia le llama raíces de amargura. El estrés, la angustia, la depresión que te lleva hasta el suicidio. Todas las enfermedades del alma son causadas por pecado, por falta de comunión con Dios. Pero esas enfermedades del alma, mis hermanos, nos pueden ocasionar enfermedades físicas, como dolor de cabeza, quizá un infarto, otras enfermedades, ¿verdad? Un colitis, un gastritis, nos pueden causar un derrame de bilis, otras enfermedades. Entonces, tenemos que tener en cuenta que son las enfermedades del alma, pero si no se atienden o no corregimos el rumbo, esas nos llevan ya a necesitar ir al doctor. Ya no es con oración y ayuno, ya hay que ir al doctor, que también los doctores, Dios lo ha permitido que existan. No es tampoco que usted le va a decir, estás deprimido, ora y ayuna. Sí, ora y ayuna, pero también busca ayuda profesional. Los profesionistas Dios ha permitido que existan. Que te estresas por todo y lloras y gritas, te desesperas. Búscate a un psicólogo, un psiquiatra, qué sé yo, que te dé un medicamento, que te dé una terapia. Hay que buscar ayuda. Dios ha provisto eso para nosotros, mis hermanos. Porque a veces aquí también caemos en la religiosidad, de muy religiosos. No, vamos a orar y ayunar para que se te quite. Haga las dos cosas, ore y ayune y busque un profesional. Las dos cosas, mis hermanos. Y no todas las enfermedades físicas son consecuencia de las enfermedades del alma. Por lo tanto, como los amigos le dijeron a Job, ¿qué habrás hecho? Nunca digamos eso. ¿Qué habrás hecho para que estés enferma? No. También las enfermedades son por nuestra manera de vivir, que no hemos cuidado nuestra salud en la juventud. Así que, jovencitos, cuiden su salud. No azúcar, que es el peor enemigo de nuestro cuerpo. El azúcar, luego la harina y la grasa, que tanto nos gustan, ¿no? Las tortillas de harina, pero el azúcar. No que no coman, hay que medirle. Muy bien, hemos visto 2 puntos y el tercero es la disciplina. La disciplina dura el tiempo necesario, dice, hasta que vuelvas a la obediencia y te alejes de la rebeldía. Eso es lo que dura. Cuando Dios se agrade de tu actuar, Dios quita de la disciplina de ti. ¿Puede Dios llevarnos antes de tiempo? Sí. ¿Qué te vas a perder? ¿Vas a ir al infierno? No. La salvación no la vas a perder. ¿Sabes qué vas a perder? La bendición de haberte hecho viejo en medio de tus nietos, tus bisnietos, toda tu familia. Eso es lo que te vas a perder. Hay jovencitos que mueren muy jóvenes siendo cristianos y la gente dice, ay, pero si era un jovencito. Bueno, a lo mejor era cristiano, pero estaba en desobediencia. El Señor dijo, para que no peque más, ¿verdad? Me lo llevo, para que no siga pecando. Entonces, nosotros no podemos decirle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Él sabe por qué. No vamos a perder la salvación, solamente vamos a perder la bendición y algo más, el galardón. ¿Han leído ese texto que dice que algunos cuando lleguen a la presencia del Señor, dice que voltearán su rostro? Esa santidad, ¿verdad? De Él, dice que los hará voltear su rostro porque vivieron en desobediencia. No se van a ir al infierno, van a permanecer con el Señor, pero dice que no se sentirán, ahí sí, la santidad de Dios los hará reconocer, ¿verdad? Y no se sentirán dignos de mirarlo a la cara, porque conociendo la palabra de Dios, teniendo pastores, teniendo hermanos que los ayudaran, vivieron en desobediencia, y entonces dice, se van a perder ese galardón que Dios les va a dar. No tendrán galardón. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, procura llegar como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad? Por eso Pablo le dijo eso, porque el que habló de las coronas y galardones fue el apóstol Pablo. Vamos a ir a Job otra vez. Vamos a ir a Job 5 y leemos 17 y 18. Job 5. Yo creo que uno de los más grandes de la Biblia, más grande ejemplo de paciencia, de superar las pruebas es Job, ¿verdad? Yo creo que nosotros no, aún con la ayuda del Espíritu Santo, probablemente nosotros sufriríamos mucho en esas pruebas. Y Job sufrió, llegó a pensar Job que era mejor que no hubiera nacido, ¿se acuerdan? Llegó a pensar Job eso, que prefería no haber nacido, que por qué no
lo abortó su madre. Llegó a pensar Job eso por todo lo que estaba pasando. Eso es de humano, sentir dolor. No es vergonzoso y no es pecado sentir tristeza, sentir dolor. Yo ya se los he dicho. Incluso sentir enojo no es pecado. Pecado es mantenerse triste o mantenerse enojado. Eso es pecado. Mantenerse. En el momento que suceden las cosas, te enojas, bla, 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 pasó, ya. Pero si permaneces, esa es raíz de amargura. Y esa es falta de perdón. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Salud. Capítulo 5, versículos 17 y 18 dice: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Es bienaventurado, porque si no lo castigara, se perdería, ¿verdad? Bienaventurado. Por tanto, no menosprecien la corrección del Todopoderoso. ¿A quién pone el Señor para que te corrija? Pues pone a los mismos hermanos, a su propia iglesia. No tienes que tener un título de pastor para corregir a tu iglesia. Pero si no la corriges, ya sea como hermano, como líder, si no lo corriges al que está haciendo mal, pues el Señor te lo va a sacar en cuenta, porque no corregiste al hermano. O ahora imagínense que alguien se vaya al infierno y tú lo estabas viendo que estaba haciendo las cosas mal y nunca lo reprendiste. Qué dolor cuando el Señor Jesucristo te diga, por no haber abierto la boca, por temor a que no te quisiera, a que te trataran mal, esta persona ahora está en el infierno. Una vez le escuché eso a Darío Salas, es un pastor que ya murió, a Darío Salas, que ponía el ejemplo de, imagínate una madre devota, buena, que está siempre en la iglesia, haciendo las cosas bien, nunca se pelea con nadie, toda una santa mujer, diría el Dulce, una santa mujer de Dios, pero que llegue al cielo y no está su hijo o su hija, no está, o su nieto, y el Señor le diga, nunca le corregiste, nunca le predicaste. Y también él ponía el ejemplo inverso, su hijo en el infierno, porque sabiendo que su mamá está en el cielo, que su mamá o su papá, ¿verdad? O su hermano. Y yo estoy poniendo el ejemplo de él, lo pueden buscar en internet, ahí está en YouTube. Y dice que su hijo, que dice que van a ser conscientes en el infierno pensando, mi mamá sabía, mi papá, mi hermano, y nunca me habló. Y yo estoy aquí ahora porque no me hablaron. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? El rico sabía que si le hubiesen dicho y él hubiera obedecido, él no estaría ahí. Él estaría en el seno de Abraham. Pues así también muchos de nuestros familiares. Por eso, mis hermanos, no se cansen. Aunque les caigamos gordos a la familia, no nos cansemos de hablarles de la palabra de Dios y decirles la verdad. Que si no se arrepienten, irán ¿a dónde? Al infierno y por siempre. De ahí no hay salida. Háganle saber eso, porque muchos viven en engaño. En Proverbios 3 dice, allá adelantito de Job, Proverbios 3:12 dice lo siguiente. Dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo que quiere. Así castiga Jehová, como el padre que al hijo quiere lo castiga. Un padre que no castiga a sus hijos, o que no regaña, no reprende, ese es un mal padre, no es un buen padre. No es un buen padre, porque quiere decir que no le importa lo que sus hijos hagan. Y hay nanita de aquellos hijos que no obedecen a sus padres, ¿verdad? Que no los honran. Hay nanita cuando lleguen a la presencia del Señor. Hay que honrar. A veces vemos padres que le dicen algo a los hijos, y los hijos, lo contrario, dan la vuelta y se van. Lo contrario. Eso es muy triste. Para los hijos, ¿verdad? No para el padre, que el padre no los puede obligar, pero sí los debe disciplinar. Vamos a leer la última cita que dice Hebreos 12, vamos a leer del 6 al 8 y luego el 14. Dice Hebreos 12, que yo este texto hoy lo entendí mejor con el reverendo cuando estaba compartiendo la Santa Cena. Entendí muy bien este texto, nunca lo había entendido así. Porque a veces cuando dice que tenemos una gran nube de testigos, creemos que son los que nos miran. Pero, esto me llevó a otro nivel de temor de Dios. Porque ¿quiénes nos miran? Los de Hebreos 11. ¿Y quiénes son los de Hebreos 11? Jacob, Sara, Abraham, todos ellos los padres de la fe, los que pasaron aflicciones, tribulaciones, nos miran. Ay, por esto, no aguanta han de decir, ¿verdad? Pues
Esa es la gran nube que tenemos. Yo siempre pensaba que era el vecino, el que me ve, cómo me comporto. Así entendí este texto, pero ahora cuando él lo explicó, me llevó a otro nivel espiritual de entender esta parte. Y yo creo que todos ustedes, ¿verdad? Sí. Y yo pensaba que eran las personas, nuestros hermanos en la iglesia, nuestros familiares, nuestros vecinos, porque les tenemos que dar buen testimonio, que también tenemos que comportarnos porque debemos dar buen testimonio. Pero la manera que él lo explicó con Hebreos 11, wow, sí es cierto. Tenemos que tener temor de Dios, ¿verdad? Y nosotros andar derecho como ellos anduvieron, que también ellos se equivocaron, ¿verdad? Pero en nada, dice, desagradaron a Dios. Entonces vamos a terminar. Dice Hebreos 12 del 6 al 8. Porque el Señor al que ama, ya lo conocen este texto porque Carlitos ha predicado de él, porque el Señor al que ama disciplina, pero además, ¿qué hace, mis hermanos? Azota. Es decir, que si el Señor lo está disciplinando a usted ligeramente, pero usted no se corrige, espere el azote después. Así que, mi hermano, el que es hijo de Dios sabe que está haciendo las cosas mal. Al menos que no sea salvo, pues no sabe. Piensa que todo lo está haciendo bien, que todos están mal, solo él está bien. Pero el que es salvo, mi hermano, el que es salvo, se da cuenta que está haciendo las cosas mal. Se da cuenta. ¿Sabe por qué? Porque sea inteligente ni listo. Porque el Espíritu Santo le redarguye, le hace sentir que está mal. Por eso es que siente dolor. Entonces, si usted está sintiendo ese dolor, ay, el Señor me está disciplinando, corríjase, porque después va a venir el azote a todo el que recibe por hijo. Pero si nosotros, mis hermanos, soportamos esa disciplina, venga de quien venga. No, ¿y tú quién eres para disciplinarme? No. Dios no te va a hablar audiblemente, te va a hablar a través de los santos varones y mujeres que tienen su iglesia. Entonces, y no solamente aquí en donde te congregas, allá afuera hay muchos varones y mujeres de Dios que te pueden corregir, que te pueden decir, no estás mal, Manuelita, no, eso no es así, tú estás mal, debes corregirte. No, estás equivocada, tienes una mala interpretación de las cosas, o tienes una mala interpretación de la palabra. Allá afuera nos pueden corregir. Dios tiene dentro y fuera quien nos corrija. Pero si nosotros aceptamos esa corrección, dice, Dios nos trata entonces como a hijos. Y si nos trata como hijos, nos trata con amor, con cariño, con paciencia, con misericordia cuando nos vamos a equivocar, ¿verdad? ¿Cuándo caemos en disciplina? Cuando caemos en pecado que no confesamos, cuando no perdonamos o cuando no pedimos perdón. Cuando alguien nos pide perdón y no perdonamos, estamos en pecado. O cuando nosotros hacemos algo y no pedimos perdón, estamos en pecado. O cuando hemos hecho algo y no se lo confesamos a Dios, estamos en pecado. Entonces nos disciplina. No nos disciplina porque, llegaste tarde a la iglesia. No, por eso no. El hermano Carlos muchas veces ha subido aquí y ha dicho, pecado no confesado, pecado no perdonado. También ha dicho, si no perdonas, no serás perdonado. Eso quiere decir que el Señor ya nos ha hablado, ¿verdad? A través de Él, cuando ha subido y ha dicho eso, el Señor ya nos ha hablado. Si nosotros no nos hemos corregido, probablemente vamos a caer o ya estemos en disciplina del Señor. Aquí, a diferencia de la prueba produce gozo. El que está en prueba y es hijo de Dios no se amarga, no está triste, no está enojado. Lo que está haciendo, orando al Señor, dime, Señor, yo sé, Señor, que tú me vas a sacar de aquí, te he entregado. El de la lucha diaria también, Dios, mi vida está confiada en ti, aunque vengan los dardos del enemigo, nada me hará la lucha. Pero en la disciplina, aquí sí se ve visiblemente. Las personas que están en disciplina no pueden gozarse. Dice el apóstol Pablo que no es que no quieran, es que no pueden, porque ellos están cargando pecado dentro, por eso no pueden. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando caemos en estas pruebas, mis hermanos? Debemos mantenernos en la fe, con amor, no amor a los que nos quieren, a todos, al prójimo, sea quien sea, al que me corrige, y con gozo, a ese
ese que me hace bullying en la escuela o en el trabajo, a ese que se burla de mí. Cuando alguien se burle de ustedes, pídanle a Dios por esa persona. ¿Saben por qué? Porque los burladores no entran al reino de los cielos. Está escrito en la Biblia. Y si usted se burla de alguien, mis hermanos, deje de hacerlo ya, a partir de hoy. ¿No se acuerdan de Eliseo? Unos jóvenes se burlaron de Eliseo. ¿Se acuerdan qué pasó? Dios envió unas osas para que los mataran, los devoraran. Las osas cuando están paridas, ay Dios mío, por sus crías. Y Dios se las envió para que se los destrozaran, porque Eliseo era un siervo de él. Y aunque este texto muchos se aprovechan de él, se aprovechan de este texto muchos para no ser corregidos. Muchos dicen, no toques al ungido de Dios. No, esa es una mala interpretación de la palabra. Pero lo que les quiero yo dejar claro hoy, sobre todo porque hay varios jóvenes aquí en esta clase, lo que les quiero dejar claro es eso: no se burlen, muchachos. Yo sé que entre la juventud es muy fácil que otra persona, un inconverso, una persona en tinieblas, se burle y nosotros pues seguir el juego. Es natural que nos dé risa en el principio, pero luego nosotros recordemos que como hijos de Dios no podemos andarnos burlando de nadie, ni por nada, porque eso no da buen testimonio y lo más importante, no agrada a Dios. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta clase, mis hermanos. Deseo que les sea de bendición y vamos a ponerla en las manos de Dios para estar despedidos. Padre Santo, amado Señor, te damos gracias por este día que tú has permitido que estemos aquí aprendiendo un poquito más de tu palabra, mi Señor. Sabemos que nunca vamos a dejar ni terminar de aprender, ¿verdad?, de tu palabra, Señor, pero también sabemos que lo poquito que tú nos permites cada día saber, eso ilumina nuestro camino. Esa es la luz que guía nuestros pasos, tu bendita palabra. Te damos gracias por ello, Señor, y por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, que estamos hoy reunidos aquí para aprender de tu palabra. Te damos gracias por ello y te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos guíes para ponerla por obra, mi Señor, en cada paso que demos. En el nombre precioso de Jesús. Amén.